No, es una obligación. Que me incluye, pero que me digo eso. Si la madre es una obligación personal, y es que sí me llevar, ¿no? Y que la y yo, entonces, ahora se la queda la profesión. Yo soy que me venía a espacio, siempre y es como yo. No, está la fila, está la cuando llegué a otra cosa, pero de las primeras, no sé. Tenemos que ir, pero ¿quieres cuántos días? Bueno, jóvenes, vamos a continuar. La pregunta número 25, la respuesta fue elaboración del marco teórico, ¿verdad? Sí, eso. Ok, vamos con la número 26. La pregunta 26 dice, consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Ahí la respuesta es revisión de revisión de literatura. Revisión de literatura. La número 27. Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentren. La respuesta es localización de la literatura. Localización de la literatura. La número 28, la pregunta dice, ¿es el conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno? La respuesta ahí es teoría. La siguiente pregunta es la 29. Dice, el alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. ¿Cuáles son los 4 estudios? La respuesta es exploratorio, descriptiva, correlacional y explicativa. Es exploratorio, descriptiva, correlacional y explicativa. Pregunta número 30. Este estudio se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. La respuesta es estudio exploratorio. ¿Exploratorio?
Estudio exploratorio. Pregunta número 31. Este estudio busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. La respuesta es estudio descriptivo. Estudio descriptivo. Pregunta número 32. Este estudio asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. La respuesta de ahí es estudio correlacional. Estudio correlacional. Pregunta 33. Este estudio pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. La respuesta es estudio explicativo. Estudio explicativo. Pregunta número 34. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. La respuesta es hipótesis. La siguiente pregunta dice, propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. La respuesta es variable. La pregunta número 36. Se les denomina también casos o elementos. La respuesta es unidad de análisis. La siguiente pregunta dice subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta. La respuesta es muestra. La siguiente pregunta, conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La respuesta es población o universo. Población o universo. La siguiente pregunta es la 39. Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegido. La respuesta es muestra probabilística. Muestra probabilística. La siguiente pregunta es la 40. Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. La respuesta es muestra no probabilística. Muestra no probabilística. La pregunta número 41.
muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. La respuesta de esa pregunta es muestra probabilística estratificada. Muestra probabilística estratificada. La siguiente pregunta, la número 42. ¿Son sinónimos de clusters o conglomerados? La respuesta es racimos. ¿De qué? ¿Racimos? Racimos, así es. De uvas. De uvas, es correcto. La siguiente pregunta, la número 43. Muestreo en el que las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. La respuesta es muestra probabilística por racimos. Muestra probabilística por racimos. La pregunta número 44. Es un marco de referencia que permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar los elementos muestrales. La respuesta es marco muestral. Marco muestral. Pregunta número 45. Precisar esto puede ser complejo. Esto depende del problema de investigación y la población a estudiar. La respuesta es tamaño óptimo de la muestra. Tamaño óptimo de la muestra. ¿Hasta qué pregunta les había dictado, jóvenes? Hasta las 53. Ok, entonces todavía falta para llegar ahí, va. La siguiente pregunta, la 46. También llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. La respuesta es muestra no probabilística. Muestra no probabilística. La número 47. Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, de acuerdo con el problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en, la respuesta es recolección de datos. La siguiente pregunta, la número 48. La función este concepto es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. La respuesta es medición.
La siguiente pregunta dice, toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos especiales. La respuesta es confiabilidad. Hola, buenos días. Confiabilidad, validez y objetividad. Es confiabilidad, validez y objetividad. La pregunta número 50. Este tipo de instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. La respuesta es confiabilidad. La número 51. Este tipo de instrumentos de medición se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La respuesta es validez. La siguiente pregunta dice, la 52, nace de la suma de estas tres: validez de contenido, más validez de criterio, más validez de constructo. La respuesta es validez total. La 53 sí se las dicté o no. Sí. Ok. La pregunta número 53. Significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los represente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente. La respuesta es codificación. Ahora bien, van a anotar todas estas preguntas. No voy a dar las respuestas porque las van a contestar aquí. Ya nada más son seis preguntas, que son las que faltaban en el cuestionario de la semana pasada. ¿Está bien? La pregunta número 54 dice, tal vez sea el instrumento más utilizado. Tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, coma, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables, a medir. La siguiente pregunta, la número 55, son aquellas que contienen son aquellas que contienen opciones. Son aquellas que contienen opciones. Buenos días. De respuesta previamente delimitadas. Son aquellas que contienen opciones de respuesta
previamente delimitadas, punto y seguido, son más fáciles de codificar y analizar. Son más fáciles de codificar y analizar. La siguiente pregunta, número 56. ¿No delimitan las alternativas? No delimitan las alternativas de respuesta. Punto y seguido. Son útiles cuando no hay suficiente información. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. ¿Estamos bien todos? Número 57. No es contemplación. Entre paréntesis le van a poner sentarse a ver el mundo y tomar notas. Se cierra el paréntesis. Punto y coma. Implica adentrarnos en profundidad. Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, coma, así como una reflexión permanente. Así como una reflexión permanente, punto y seguido. Estar atento a los detalles, coma, sucesos, coma, eventos e interacciones. Pregunta número 58. Anota un tema de investigación que te gustaría desarrollar. Punto y seguido entre paréntesis. Recuerda ser muy puntual y específico. Cierra el paréntesis. El número 59. Explica cuál es el objetivo de la investigación. Del tema que elegiste. Pregunta número 60. Explica qué problemática resolvería tu investigación. Y ya son todas las preguntas que van a venir en el examen. Entonces ahorita van a contestar de las 54 a las 60. Por favor. Hola Diana, ¿cómo está Dianita? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Ah, sí.
Yo estoy. Sí, es por pobreza, por aquí no me Arareli, ¿cómo andamos? Arareli. Pues agarra. Sí, pero estamos grave y No, pues yo ya son jueves administrativos. Bueno. Sí, vamos. Algo administrativo ahí. Ay, la verdad, con lo que Ah, se llama, ya va a ser. de verdad, o sea, estaba ahí fuera. Yo por ahí voy a ir a hacer Tiene coraje y sí, gente que no puede contar. Este certificado de educación sobre la religión y la caridad. Me endeudé por ayudar a la religión para que me reporte por tratar y por sí, no le pidieras esa. el que vaya acabando me va diciendo, no me diga la respuesta, nomás me va diciendo que ya acabaron. Pero háganlo bien las últimas 3 preguntas, que son lo de investigación. Por favor.
Los datos para los médicos o pero Le das la vuelta. Todavía sí, ahí y el primero tuvo que entrar en pantalones por creo que por el Palacio de Hierro, pero más hacia adentro, hacia ahí. Pues según yo, yo creo que va a estar pero y a la Está haciendo el país. está. Estoy en no, pues que estoy más en el área de lo Ay, sí, pero para yo siento que falta mucho y los compré que será hace 2 semanas. Todavía pues así Que me lo alcancé a tomar ahora. O sea, cuando lo compré, empezamos a hablar. Ya en México. Vamos, es que aparte de mucha gente.
Lo bueno que este es directo. Todo el No, ni bueno, no sé cómo funciona. Acá mismo no pasa el itinerario. A mí no me ha llegado. No, yo creo que Se van el 1 de mayo. A lo mejor sí, no sé todavía. Estoy en veremos. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí voy, porque fui al de París. Fui al de París, entonces yo creo que voy a ir a este también. Vamos, vaya, porque te preguntas todo lo que dice. Dice, muchas gracias. Mi prima de tiempo de México también la Aquí no volver. Confirmo, para empezar, ya buenas noches. Se van el 1 de mayo y regresamos el 6, ¿no? ¿8? Ah, sí, el 8. Son 10 horas. Vaya para no sé, ya está. En el vuelo para un marzo, ¿Qué día es? ¿El viernes? El primero. Ya, donde sea, bueno. Ah, Pero vuelves a acomodar. el viernes. Regresar a tu horario. Era, sí, sí, o sea, el día me da una vez la cabeza. Ahora ya.
O sea, no, sí, es porque no vamos a las prácticas. Ah, pues si cobran por ahí, ay, estaba O sea, se enferma de cosas que sí, no sé, de por eso me tomé Terminaron por No, yo no puedo decir ella. igual. Tania, yo también.